Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar. Buenas tardes, bienvenidas a todos y todas para acompañarnos a esta segunda o primera sesión del segundo semestre del Seminario Permanente de Antropología del Derecho. Iniciamos con una presentación que no fue posible por cuestiones de, de conexiones hace un mes. Entonces, por ello estamos ahora en dos plataformas. Le damos la bienvenida a todos aquellos y aquellas que nos acompañan en vivo en Facebook y todas las preguntas que tengan en Facebook, les pedimos que las escriban ahí. Cuando sea el momento, daremos voz a una de las coordinadoras que va a presentar sus preguntas. También les pedimos que por favor manden inbox en la página del Facebook del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho su nombre en un mensaje privado al chat, su nombre, su institución y su correo electrónico para que podamos llevar el control de su asistencia y participación, poder extender sus constancias al final de este semestre. Entonces, el día de hoy tenemos el trabajo de Alexa Turrubiartes. Voy a leer su breve reseña curricular. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la tesis titulada El cuerpo vivido y el proceso de medicalización en las técnicas de reproducción asistida. Tuvo participación en un programa de movilidad estudiantil como alumna visitante en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene autoría creativa en el proyecto Fiesta de Luz, investigación de archivo y recopilación de material audiovisual sobre Viricuta, elaboración de informe y asesoría de grupos de trabajo. Fue participante como becaria de investigación en el Colegio de San Luis en el programa de estudios antropológicos, donde realizó su maestría en antropología social en el Colegio de San Luis. En este momento nos presenta una parte de su tesis en curso, tesis de maestría, titulado El peritaje antropológico con perspectiva de género en casos de violencia feminicida en el sistema de justicia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y esto viene porque ella actualmente trabaja como perito oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El trabajo de Alexa lo estará comentando la doctora Irene Juárez, integrante del FLAT y coordinadora, y cuando sea el momento también presentaré su reseña curricular. Entonces, gracias Alexa por tu participación y voy a pedir entonces que inicies, tendrás más o menos 20-25 minutos de tu presentación para que después puedas escuchar los comentarios de la doctora Irene Juárez. Bienvenidos y adelante. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, los que ya se habían conectado el mes anterior, una disculpa si hubo problemas ahí como de señal, de conexión. Se dio la oportunidad de reagendar y entonces el día de hoy les voy a dar la presentación de mis primeros avances, como lo dijo la doctora Mónica, en mi tesis de maestría en el Colegio de San Luis, en el que por cierto ella dirige. Y como asesora tengo a la doctora Irene Juárez y a la doctora Gabriela Buda, que también es del Colegio de San Luis. Eh, los que le vengo a presentar el día de hoy, pues son mis avances, son los primeros avances. En esta presentación no voy a hablar tanto como de conceptos teóricos ni esas cosas, más bien es como la experiencia y parte como de la etnografía que me ha sido posible realizar, pues al mismo tiempo de que estoy laborando en la fiscalía. Bueno, mi inserción laboral en la fiscalía fue en el 2018, para ser exactos en el mes de septiembre, donde se hizo una convocatoria. Bueno, realmente no fue una convocatoria, de hecho fue como algo muy, muy informal, en que la fiscalía estaba solicitando antropólogos sociales para el caso de o temas de feminicidio. Entonces, casualmente yo estaba viviendo en la ciudad, bueno, me encuentro todavía viviendo en la Ciudad de México y asistí a
a la convocatoria. Realmente fuimos muy pocos. Inició un grupo de 11 personas para capacitarse, pero al final solo quedamos 7 de los 11. Eh, lo que se nos dijo era que necesitaban especialistas en antropología, pero que supieran manejar la perspectiva de género. Entonces hubo un proceso muy rápido de selección, donde tuvimos que ir al Instituto de Formación Profesional a un curso de capacitación, en el que colaboró también una antropóloga social de la entonces Procuraduría General de la República, y nos dieron un tallercito del sistema penal acusatorio. Entonces ya pasan esas pruebas, pues ya después era como insertarse a la coordinación de servicios periciales. Eh, Les comento, no fue convocatoria, más bien entramos por dispensa del procurador. Dispensa quiere decir pues que saltamos como una serie de pasos, porque lo que se nos comentó era que era urgente que entraran los antropólogos sociales y que empezaran a dictaminar. Entonces, por eso se dio la dispensa, y realmente todo el proceso fue muy rápido, como de 2 meses. En septiembre ya estábamos adentro. Entonces, lo que les voy a compartir el día de hoy, pues es parte de mi experiencia personal trabajando dentro de la fiscalía, pero también colectiva. Yo quisiera darle el crédito, ¿no? También a las personas que están conmigo trabajando, porque juntos hemos elaborado como estas propuestas y juntos hemos estado como en el proceso, y pues también de adaptación, ¿no? De trabajar del ámbito meramente académico al ámbito pues ya más burocrático y de instituciones y de servicio público. Parte de lo que voy a presentar pues han sido los retos que como equipo hemos tenido, la observación que hemos realizado al ámbito, a la institución, a los compañeros, colegas, todo. También es importante mencionar las expectativas que al inicio teníamos sobre el peritaje, sobre nuestra labor en la institución, y pues algunas reflexiones que voy a mostrar como al final. Bueno, como es parte de mi tesis de maestría, quise adentrarlos como un poquito a lo que es la propuesta de investigación. Como pregunta de investigación, la doctora Mónica y yo pues hicimos como un ajuste, y al final pues quedó esto, ¿no? ¿Cuáles son las contribuciones, alcances y limitantes que tiene el peritaje antropológico como prueba pericial en los casos de violencia feminicida en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? Como general, pues es saber el alcance, el análisis del peritaje antropológico como medio de prueba en los procedimientos de procuración de justicia para las mujeres en el delito de feminicidio. Aclarando que el peritaje, digamos que en sí no resuelve, ¿no? Una sentencia, más bien los peritajes son como medios de prueba que el Ministerio Público usa como coadyuvancia, ¿no? Como un apoyo, como una guía de su línea de investigación, o que él puede usar como para validar un delito. Como objetivos específicos, yo quise poner, explicar, ¿no? Bueno, partimos del tema de feminicidio, pues hay que conocer qué es el feminicidio y sobre todo su aplicabilidad jurídica en normativas internacionales, nacionales y de la Ciudad de México, que es lo local y en lo que nosotros pues nos regimos como peritos oficiales. Mostrar qué es y cómo funciona el sistema penal acusatorio y analizar cuál es el papel del peritaje antropológico con perspectiva de género en analizar al menos 5 carpetas de investigación por el delito de feminicidio para la identificación de categorías de análisis a desarrollar en el peritaje antropológico, y para después de todo esto tener como aportaciones o elaborar una propuesta metodológica de peritaje antropológico con perspectiva de género para el delito de feminicidio, pero lo más importante, ¿no? Que sea como para la institución, en este caso pues es la Fiscalía de la Ciudad de México.
Bueno, los avances que yo entregué al comité, pues fueron como parte de la etnografía en el que decidí dividirlo como en estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de la fiscalía, de los servicios periciales y de cómo la antropología social se agrega, ¿no? A una especialidad en los servicios periciales, el área en sí de nosotros, cómo la conformamos, ha sido nuestra experiencia tanto individual como colectiva, cómo es el contexto institucional y cómo se maneja, ¿no? Dentro de la institución la perspectiva de género. Nuestros tipos de intervención, bueno, al final era la ciudad, que es como los datos más. Bueno, en los antecedentes, les comento, fue como difícil encontrar como tal documentos, ¿no? Que hablaran como de los antecedentes de la fiscalía o de la historia. Realmente era complicado porque no existe un archivo dentro de la fiscalía o de la coordinación, ¿no? En donde esté recopilada toda esta información. Entonces, tuve que estar como preguntando con algunos colegas o otras personas y pues consulta bibliográfica, pero realmente la coordinación no tiene un archivo ni nada. Entonces lo que pude encontrar, pues bueno, que los servicios periciales pues tienen como sus antecedentes durante la administración del presidente Emilio Portes Gil, en el que se crea un laboratorio científico, ¿no? De investigaciones, que es como cuando empiezan los servicios periciales a mostrar. Y las primeras especialidades, digamos, que existían en ese entonces, pues eran la dactiloscópica, la criptográfica, balística, fotográfica, bioquímica y médico-forense. Con los años, pues se fueron añadiendo otras especialidades y se fueron ampliando como el personal y también como que dio respuesta, ¿no? A las demandas que en ese momento la sociedad pues necesitaba, ¿no? En cuanto a servicios periciales, como lo es actualmente, ¿no? Yo comentaba pues, de antropología social que se anotó apenas en el 2018, debido a otra demanda que ahorita voy a comentarles más adelante. Entonces, con los años, pues se fueron incrementando en las especialidades y también como había mucha demanda con especialistas privados, pues entonces la fiscalía fue añadiendo las disciplinas. Ya después encontramos contadores, ingenieros, clínicos, evaluadores, otro tipo de experticias o de especialidades. En el año del 98 se hizo el servicio de carrera en el que se dividía, ¿no? El perito profesional o técnico, el perito supervisor y el perito en jefe. Esta modalidad todavía actualmente, o sea, en 2020 todavía funciona. El perito profesional o técnico, digamos que son los que emiten los dictámenes, los que atienden a las peticiones de los ministerios públicos o jueces. Esta división se hace, el perito profesional o técnico, el perito profesional digamos que es la persona que sí tiene expedida una cédula profesional, digamos un licenciado, un ingeniero, un arquitecto, y el técnico son los expertos en algún oficio o en una destreza, como puede ser un cerrajero o un electricista. Entonces por eso se hace esa división de perito profesional y técnico. El perito supervisor digamos que es el encargado de un área de ciertos peritos profesionales. Por ejemplo, el área de monodactilar, pues tiene un perito supervisor que es como el encargado de revisar los dictámenes, de checar si van bien o no, de hacer algún cambio. Y el perito en jefe, pues que es el encargado como más de cuestiones administrativas o de resolución de algunos conflictos. Este, Todavía les digo, continuamos con estas modalidades. Los peritos técnicos o profesionales podemos emitir tres tipos de documentos, que son los peritajes, las opiniones técnicas o los informes.
Los peritajes son cuando contamos con la información suficiente para dar a la contestación de las solicitudes de los ministerios públicos. En el caso de quienes usan algún laboratorio, pues se procura que los datos hayan sido alcanzados de acuerdo a ciertas normativas o ciertos protocolos, ya sea de material, instalaciones, estantes. En el caso de antropología social, pues es cuando revisamos las carpetas y, y tenemos como la mayoría de las diligencias, por ejemplo, entrevistas con las psicólogas de trabajo social o medicina. Si no se cuenta como con la mayoría de estas diligencias o estos estudios, pues no es posible para nosotros emitir un peritaje, ¿no? En este caso también a veces solicitamos las entrevistas de las víctimas, no siempre, pero en algunas ocasiones se hace. Entonces, cuando tenemos todos los elementos, digamos, que nos permiten emitir un peritaje, donde podemos dar un resultado, unas conclusiones precisas, se puede realizar. En caso de que no tengamos esa información o nos falte, pues se emite una opinión técnica, pues como una opinión informada, como algo más general, pero no dando como un resultado muy determinante. En el caso de también se suelen mandar informes, que es como para decir que no se cuenta con algún material o cuando se puede solicitar otro documento que resulte como útil para nosotros, para tomar acuerdos, ¿no?, con el Ministerio Público de que nos agende cita con las víctimas o darle algo a conocer al Ministerio Público. Suele pasar mucho que emitimos informes para que el Ministerio Público mande unas peticiones como más claras, más precisas, porque si hay un problema ahí si no es el lenguaje como de conceptual o que a veces para nosotros implicaría un trabajo muy, muy extenso, que no se le puede dar contestación en 2 semanas, ¿no? A veces nos solicitan el contexto sociocultural de la víctima, ¿no? Entonces se le informa al Ministerio Público todo lo que implica hacer un análisis de contexto sociocultural de tal persona. Entonces se le solicita, ¿no?, que pueda acotar su, su petición. Para eso sirven los informes. O a veces podemos, que el ministerio se presta, podemos tomar un acuerdo, ¿no?, sobre, ya basándonos en la lectura de la carpeta, que proponemos, ¿no?, que le funcione o para conocer cuál es su línea de investigación y que nos digan qué es mejor para él. Así ya podemos acotar petición para que no se extienda tanto el peritaje y también para que se haga en menos tiempo. Entonces, la opinión técnica, está claro, es válida, pero digamos que una opinión técnica no va a ir a defensa juicio, porque no es un resultado determinante. Entonces, esa es la diferencia y por eso es importante que tengamos como toda la información necesaria para que nosotros podamos emitir un dictamen y que este pueda llegar a su definición. También. Entonces, antropología social, que fue la última especialidad, que ha sido la de más reciente creación, pues se integró en el 2018 a la Coordinación de Servicios Periciales. La historia del área o de cómo se integró, como les decía adelante, responde como a ciertas demandas, ¿no?, también actuales y de contexto. Entonces, entonces Procuraduría tenía varias recomendaciones de organismos no gubernamentales y asociaciones civiles que sobre todo dan acompañamiento a víctimas de los delitos de género, especialmente para el delito de feminicidio. El Observatorio Ciudad Nacional de Feminicidio fue como una institución importante para la creación del área porque tenían como un acercamiento más estrecho, casos de asesoría, de acompañamiento. Lo que yo supe era que hacían como reuniones en donde se le hizo la recomendación a la Procuraduría, ¿no?, de que se emitieran los dictámenes
de género, atendiendo como a las sentencias, a otras normativas, pero también como pues a las fallas al debido proceso, ¿no? Que habían estado ocurriendo como en otros casos. Entonces estaban como muy pues insistentes en esta cuestión. Por eso el procurador dio dispensa para que se creara rápida el área, ¿no? Entonces el observatorio pues sí estuvo haciendo, pero también un caso que fue como digamos paradigmático y parteaguas fue el caso de la chica Leslie Berlin. Es un caso de feminicidio que ocurrió el 3 de mayo del 2020 en las instalaciones de la UNAM. Si alguien no lo conoce, es una chica que muere en cabina de teléfono. Entonces, todos los grupos de acompañamiento insistían en que se investigara como feminicidio. De hecho, lo fue, pero lo que hizo la Procuraduría fue tratarlo como un tema de suicidio. Se impugnaron estas diligencias o estos peritajes, y entonces resultó que no se había actuado con perspectiva de género. Además de estas situaciones que son del contexto más local, pues también se tenía de responder a estas, ¿no? A estas normativas, como es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén de Pará, que está desde 1994, donde México firmó el Tratado Internacional y se comprometió, ¿no? Pues a esto, a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La sentencia en el caso González y otras, que es el campo algodonero del 2009, donde la Corte Interamericana determinó que el Estado mexicano estaba obligado a incluir la perspectiva de género en las investigaciones y estandarizar sus protocolos, ¿no? Para algo más, el caso González y otras, si alguien no lo conoce, se refiere a lo que sucedió. El caso de Mariana Lima Buendía, que también se ha hecho importante, porque aquí se exigía que la investigación, bueno, que el esclarecimiento, digamos, de los hechos es muy importante en la investigación, ¿no? O sea, más bien, perdón, la investigación con perspectiva de género es muy importante para el esclarecimiento de las muertes de las mujeres. Y el caso de Inés Fernanda y Ortega y otros, Valentina Rosendo Cantú, que fueron unas chicas que sufrieron violencia sexual y que habían sido torturadas por el ejército. Entonces, Alexa, te voy a tener un poquito. ¿Podrías hablar un poco más fuerte y alejar tu micrófono de tu boca porque se escucha con mucha interferencia? Gracias. Ahora cierra el micrófono. Gracias. ¿Se escucha bien? Ahí se escucha mejor. Ah, ok. Y te Lo que pedimos pasa es que... Ajá. Perdón, sí es que traigo audífonos. Sí, mantener un poco tu tono de voz más alto para que no tengamos problema en la transmisión en Facebook y todos podemos entender. Ok, gracias. Bueno, entre los protocolos como específicos de la violencia feminicida, pues tenemos el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas por razones de género en feminicidio, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. Este fue emitido por la PGR y en este documento hay un apartado especial de antropología social donde marca como alguna de las, digamos, pautas, ¿no? Como las guías para hacer nuestras intervenciones desde esta ciencia. Y el protocolo de actuación para investigación de feminicidio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Las leyes, nosotros como somos parte de la Fiscalía y respondiendo, digamos, como a la investigación en el ámbito jurídico, pues nos hacemos valer de estas, ¿no? De los protocolos y de las leyes, para darle como un sustento, no solo antropológico, sino también como jurídico. En este caso, pues también usamos el Código Penal, donde se especifica, ¿no?
qué es el delito de feminicidio y cuáles serían las razones de género, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Digamos que son los marcos con los que nosotros actuamos o con los que nos hacemos un apoyo. Entonces, el área de antropología social, el contexto institucional y la perspectiva de género. ¿Cómo se conformó el área? Bueno, quien tuvo la tarea de asignar o de convocar fue la entonces directora de especialidades médicas, que fue la responsable de crear el área, de estar como al pendiente de las capacitaciones, de estarnos como asesorando. Teníamos reuniones al principio con los directivos y supervisores de otras áreas. Aquí fue un momento como, bueno, para la tarea, para las antropólogas o la antropología, no sé, fue como de choque porque nadie conocía qué era la antropología social, nadie tenía idea de lo que era. Eh, más que capacitación para nosotros era como dar a conocer qué era la antropología y qué se podía aportar y qué podíamos realizar. Entonces fue como un acercamiento también con las personas de la fiscalía. Eh, Tuvimos que pues posicionarnos, posicionar el área porque era como, al principio era como muy relegada, o sea, por el mismo desconocimiento y porque pues todos estaban con sus peritajes y sus diligencias, pues hubo días como que era así como que el área de antropología social se la pasaba haciendo nada. Y sí fue un choque pues un choque muy fuerte con la institución y el trabajo, porque también era como de adaptarnos a todos los formalismos, ¿no? Como a los oficios, al lenguaje, ¿no? Que se da entre sus colegas, abogados, otros especialistas. Fue un escenario muy distinto al académico. Les digo que de las personas que estamos trabajando, nadie había trabajado anteriormente en un espacio institucional jurídico. Entonces sí fue como un proceso de adaptación, tanto nosotros como de los quienes ya estaban ahí, y fue como ir descubriendo algunas prácticas, ¿no? Y las lógicas dentro de la institución. Esto es lo que más de lo que más voy a hablar hoy, porque es importante saber en qué contexto y cuáles son las condiciones que nosotras, como antropólogas oficiales de la Fiscalía, tenemos, ¿no? O sea, qué es lo que se nos permite y qué es lo que no se nos permite, porque un peritaje, digamos, emitido por o algunas académicas, pues iba a tener otras condiciones. Entonces, pues es lo que voy a mostrarles hoy, cuáles son nuestras condiciones y qué se puede hacer con ellas, ¿no? Para emitir un peritaje de antropología social. Entonces, pues ahí retomé un poco a Irene en lo de etnografía de las burocracias, ¿no? Entonces, como ella comenta, no solo hay que enfrentarse como a las batallas legales, no solo es contestar la petición del Ministerio Público, no solo es ir a juicio oral, sino también dentro de la institución es como una lucha por posicionar nuestra área. Eh, en el caso de las que nos asumimos como feministas, pues también es asumir, ¿no? Nuestra postura pues política y nuestro compromiso, nuestra ética con la institución. O sea, es como conocer el terreno y la arena, ¿no? En la que uno está inserto. Perdón. Entonces, eh, pues aquí en, con la idea a lo mejor que se tiene de que
la burocracia o las instituciones deben ser como imparciales. Pues en mi caso, bueno, lo que yo intento decir en esta parte es que en vez de, hay que humanizarlas, hay que tomar en cuenta que la burocracia, que las instituciones, que quienes imparten justicia o quienes hacen la investigación judicial en algún delito, pues también son personas, ¿no? Entonces hay que humanizar y humanizarlo pues sería ver como todas estas relaciones que se dan dentro, ¿no? Al inicio, cuando entramos, pues fue bien difícil conseguir nuestro propio material. Al principio pusimos nuestros recursos eran nuestra computadora y nuestros datos del celular, porque no teníamos nada. O sea, nos prestaron unas sillas y unas mesas y una sala para las 7 personas que estábamos ahí. Entonces, es, posicionar el área también es como ir consiguiendo tu propio material y mejorar tus condiciones de trabajo para poder emitir los peritajes, ¿no? Entonces, al principio, del 2018 a, digamos, mediados de diciembre, no se emitió ningún peritaje, estábamos como en este proceso. Esos meses fueron de ese proceso, ¿no? De adaptación y de material y pues estábamos como a la observancia de todos, estábamos casi casi vigiladas en los horarios, en si salíamos a comer y esas cosas. Es algo que se da mucho, mucho en en la institución, estar vigilada y estar observada de lo que haces, de con quién platicas, de lo que dices, con quién te juntas. Y fue como muy constante, ¿no? Porque se hicieron como muchos comentarios y nadie, pero a la vez pues, nadie se interesaba como en ir a preguntar qué es la antropología social, más bien era como la dinámica, ¿no? La gestión del material, pues que tuvimos que estar solicitando y haciendo reuniones, justificando el por qué necesitábamos el internet, justificar por qué necesitábamos una computadora cada quien, limitaciones para trabajo de campo. Cuando nosotros, las primeras veces se emitían como propuestas o se hacían juntas para decir cómo trabajábamos nosotros, cuál era nuestra metodología, cómo se hace antropología, ¿no? Pues fue como, pues el trabajo de campo no se puede hacer por los tiempos jurídicos, por los recursos, porque no va a haber viáticos, porque por un sinfín de trabas, ¿no? Entonces, sí tenemos todavía limitaciones para trabajo de campo, es algo que no hemos logrado como obtener. También tiempos de entrega y las implicaciones legales que eso tenga, ¿no? Entonces, tiempos de entrega, pues es también cumplir con lo que dice el nuevo sistema, ¿no? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo te dan para la investigación inicial y cuánto para la investigación complementaria? En este caso, nosotras, Antropología Social, trabaja como investigación complementaria, por lo que les comentaba hace rato de que tenemos que reunir como la mayor número de diligencias o mayor información para que nosotros podamos dar lectura a las carpetas y así se nos facilite más hacer el peritaje. Eh, lo del chisme, ¿no? Que es como muy de la institución, pero es importante porque uno se da cuenta como de las posturas, como de las opiniones que se tienen, eh, de con quién están aliados y de estas relaciones como de poder también. Los conflictos y quiénes no se llevan con quién. Entonces, por eso yo hacía la pregunta, si esto tiene un impacto en la efectiva procuración e impartición de justicia para las mujeres, pues la respuesta es sí, porque no solo se reproducen como, eh, puede ser que prácticas hasta de corrupción, de alianzas, de poder, sino también esta reproducción de un sistema patriarcal, ¿no? Y nosotras
lo vivimos porque eran como muy constantes las preguntas, ¿no? De, lo pongo aquí, quiénes éramos, qué hacíamos, a quién conocíamos, quién nos había recomendado y cuánto nos había costado la plaza. Entonces, eh, pues impacta, ¿no? Porque entonces te das cuenta que adentro de la institución pues se están moviendo estas cosas y también tiene un impacto en los peritajes y por lo tanto en la impartición de justicia. Entonces, ¿qué hemos encontrado aparte de esto, ¿no? De la propia experiencia? Pues que hay una gran confusión. No sé, bueno, hay un desconocimiento de qué es la antropología social, pero también muchos pensaban que antropología social era lo mismo que la perspectiva de género. Entonces, fue una doble tarea y la sigue siendo, ¿no? Como aclarar qué somos y qué hacemos y qué es la perspectiva de género. Entonces, también ha sido como un ejercicio de reeducar a los que están ahí, a los directivos, a los ministerios públicos y a policías, a todos. Entonces, también nos cuestionaron mucho de, pues, para qué servía, ¿no? La perspectiva de género. Que si era necesario el lenguaje incluyente, siendo que desde el 2000, pues se supone que ya tendrían que las instituciones que manejar un lenguaje incluyente. A 2020 no se sigue haciendo y se sigue pensando que es algo como irrelevante. Y también muchas discusiones y muchas dudas sobre las razones de género, incluso hasta con ministerios públicos. Ha sido, cada que tenemos una solicitud es explicarle al MP primero para que entienda qué son las razones de género y ya después pueda solicitar, ¿no? Como su petición. Entonces, parte de la reflexión pues es de que las personas encargadas, ¿no? De hacer posible el acceso a la justicia pues se encuentran desconectadas de la perspectiva de género y que a la vez en la institución se reproduce un sistema patriarcal en la que está la competitividad por el cortejo, las relaciones sexoafectivas y en este caso pues, la división sexual del trabajo es muy evidente. Es muy evidente encontrar que las áreas como de psicología, las secretarias y administrativo pues es ocupado por mujeres, mientras que las PDIs, que son policías de investigación, el área de medicina o criminalística, está como más ocupado por hombres. En experiencia de otras compañeras, hablan del, bueno, lo que acá conocemos como el techo de cristal, que es cuando pues, hay mujeres muy capaces, pero que no van a alcanzar o no alcanzan los puestos como directivos. Alexa, te quedan 3 minutos para Okay. que cerrando tus ideas. Gracias. Entonces, es una institución que sigue siendo muy masculinizada porque se nos ha dicho que el ambiente pesado, que las cargas de trabajo, que el poder, ¿no? Que se tiene, la insensibilidad o intimidación. Por ejemplo, una policía comentaba a la hora de hacer un cateo o a la hora de hacer una entrevista a un detenido, a un imputado, pues pareciera que uno se tiene que mostrar como insensible, ¿no? Como intimidante, como violento. Las cargas y jornada de trabajo. Entonces, es algo que no se resuelve con la paridad, ¿no? En los puestos, porque si bien saben, pues en la jefa de gobierno, pues mujer, la fiscal y actualmente pues en servicios periciales quien dirige pues es una coordinadora, también es una mujer, sin embargo esto no resuelve, ¿no? Eh, yo lo que igual el sistema patriarcal o estas cosas se reproducen incluso en el lenguaje, ¿no? Yo le decía hace rato, entre los colegas, el cómo se hablan o el cómo se hablan cuando se va una víctima, y también que tienden a revictimizar bastante cuando hacen una entrevista o cuando está alguna declaración, tienden como a revictimizar mucho, no existen guiones como de preguntas,
una víctima entra a hacer denuncia y vuelve a ser entrevistada por el PDI, a hacer las mismas preguntas y luego la psicóloga hace las mismas preguntas, entonces es una constante, ¿no?, de revictimización. Eh, y bueno, aquí había puesto un ejemplo de lo que el fiscal del General de la República había dicho, ¿no?, hace un tiempo, que era difícil como comprobar un feminicidio por dificultades técnicas, pero haciendo ya una, digamos, una etnografía, pues más bien es como una resistencia, no es que sea una dificultad, es una resistencia a la actuación con perspectiva de género y precisamente por esta, porque en las burocracias o en la institución la hacen las personas, pues es como difícil, ¿no?, que se haga de lado. Al final, bueno, los tipos de intervención que hacemos, estos tipos de intervención derivaron como de todas las reuniones que tuvimos previamente y de las peticiones, ¿no?, que se nos hacían. Entonces, como teníamos que sintetizar demasiado, no nos podíamos extender como tanto, lo que hicimos fue acotar en nuestros tipos de intervención, que son los tipos y modalidades de violencia, condiciones de vulnerabilidad y razones de género. Las primeras pues se especifican muy claro en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y las condiciones de vulnerabilidad pues responden como a a actuar, ¿no?, con interseccionalidad. Razones de género, que va más como para el delito de feminicidio, debido a como todos estos problemas que tenemos para que los ministerios públicos entiendan qué son las razones de género, decidimos que un tipo de intervención fuera precisamente el análisis o la descripción o el desarrollo de las razones de género que nosotros encontrábamos. No solamente dictaminamos para el delito de feminicidio, si bien la investigación y la tesis están enfocadas en feminicidio, también dictaminamos casos de violencia sexual, desaparición, eh, trata de personas, y este año, no sé si por la pandemia, pero están llegando peticiones de violencia familiar. Entonces estamos atendiendo esos delitos, más otros. Es esporádico la vez que se encarga o se solicita un dictamen en el que se hable sobre los sistemas normativos, ¿no?, de algún grupo o una comunidad indígena. Es muy raro, pero sí ha pasado. O en caso de servidores públicos, de la actuación, donde se ha solicitado dictaminar sobre la actuación de algún servidor, si lo hizo con perspectiva de género o no se hizo. Son casos muy esporádicos, pero llegan. Eh, para dictaminar, bueno, para emitir los peritajes se tuvo que hacer un formato único, ¿no?, que respondiera como también a estos formalismos burocráticos, ¿no?, que es el sello, la identidad de la institución. Entonces se hizo un formato único que contemplara, ¿no?, como ciertos puntos, ¿no?, metodología, desarrollo, análisis antropológico, pero siempre se adapta como al caso en específico de la víctima o del delito. Entonces tenemos como formatos específicos para cada tipo de delito. Igual si es violencia sexual, dentro de la violencia sexual existe un formato exclusivo para acoso, un formato para corrupción de menores, un formato para abuso. Entonces, con el fin de dar como agilidad también. Fue como una estrategia que empleamos, ¿no? Y bueno, como ya hay que cerrar, para finalizar, algunas de las reflexiones que pues derivan de la experiencia y de lo que nos ha pasado, pues es que sí hay diferencias entre las condiciones para realizar peritajes en las fiscalías, en este caso pues la Fiscalía de la Ciudad de México y otros peritajes que hemos visto, ¿no? Pues los que hacen a lo mejor las ONGs o grupos académicos. Tienen más tiempo, tienen más recursos, eh, tienen solamente un caso, ¿no?, a dictaminar, mientras nosotros pues
a veces tenemos como 10 casos pendientes y hay que atenderlos, ¿no? También respetando como los tiempos. Entonces hay que ir como, por eso es muy importante que nosotros nos pongamos de acuerdo con el Ministerio Público para acotar las peticiones, para no hacerlo tan extenso, porque tenemos que responder varios a la vez o de muchas víctimas en un caso. Entonces sí existen como estas diferencias y puede que algunas veces hasta parezca que está un poquito sesgado, no sé, pero sí es como muy importante hablar de las condiciones, ¿no? Que nos permite la misma fiscalía y toda la burocracia. El continuum de violencia y las denuncias por violencia familiar, algo que también estoy contemplando en los tipos de intervención, es que se hable del continuum de violencia. Porque a veces los ministerios públicos se enfocan como en el hecho final, ¿no? Y no se contempla que, por ejemplo, en el caso de Lesbi que les mencionaba, que había todo un continuum de violencia, ¿no? Una violencia previa, tanto física como psicoemocional, de la víctima. Entonces, muchas veces eso lo dejan como de lado. O en el caso de violencia familiar, eh, de que siempre piensan que las mujeres vuelven y, o sea, perdonan y vuelven y todo. Entonces, hay como que dejar claro que es parte de un proceso, ¿no? De un continuo. O en el caso de, eh, para la prevención, ¿no? De un feminicidio, eh, cuando llega una petición sobre violencia familiar, pues sí es importante hablar como del continuo. La Un diferencia, minuto. perdón, deficiencia en datos estadísticos, la fiscalía no tiene una base de datos que hable sobre los feminicidios en la Ciudad de México. Se atienden carpetas de investigación, que son las del nuevo sistema, y averiguaciones previas, que son del viejo sistema. Entonces a veces hay que estar como jugando con ambas cosas. Las líneas de investigación indefinidas que les había comentado con los ministerios públicos, que a veces hay que estar hablando con ellos y tomar como acuerdos. Y nos ha tocado pues aprender de otras especialidades y entrarle como a la medicina, entrarle a la criminalística, para entender o darle una mejor interpretación a lo que estamos viendo en las carpetas de investigación. En el juicio oral, eh, en el escrito que envié, bueno, los primeros avances, todavía no teníamos como peticiones de juicio oral, pero ahorita sí, esta semana de hecho llegaron dos. Les comento si alguien tiene tiempo. Hay va a haber dos defensas de peritaje antropológico con perspectiva de género el día de mañana y el día viernes para el delito de trata de personas, diferentes víctimas. Entonces, apenas, si entramos en el 2018, apenas 2020 están solicitando nuestra defensa de peritaje en juicio oral. Entonces, es un proceso, bueno, ha sido como largo, porque ya van a ser 2 años y apenas nos están solicitando intervenir para defensa. Y pues bueno, se acabó el tiempo. Muchas gracias y pues cualquier pregunta, espero. Gracias. Gracias, Alexa. Vamos ahora a escuchar los comentarios de la doctora Irene Juárez Ortiz, quien estudió la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Veracruzana, realizó su maestría y doctorado en Ciesas, igual en Antropología, es integrante del SNI, hizo un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con una beca de la misma institución. Del 2017 al 2019 fue investigadora titular en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, donde actualmente es investigadora invitada. Se desempeña como presidenta del Comité Internacional del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y es coordinadora nacional de la sección mexicana de dicho organismo desde el 2014. Cuenta con una amplia trayectoria en el estudio de las burocracias penales y el proceso penal desde el enfoque etnográfico. Y le damos entonces la palabra a la doctora Irene para comentar estos avances del trabajo de Alexa. Muchas gracias. Me da mucho gusto que podamos reiniciar el SPAD con esta presentación.
Y pues bueno, muchas gracias a Alexa y a Moni por la confianza como para invitarme como lectora. Y pues bueno, lo primero que quiero yo señalar, Alexa, es que te felicito porque este es un trabajo que si bien está en proceso, sin duda va a aportar elementos muy importantes. Un minuto, por favor. Gracias. Entonces, mencionaba que si bien está en proceso, sin duda al finalizar tu tesis de investigación, tu tesis va a ser muy importante la investigación y los aportes que nos vas a poder hacer a la antropología del derecho. Y pues bueno, yo me voy a realicé algunos comentarios dirigidos al texto que me enviaste a tus casi 40 cuartillas y pues voy a iniciar con ellos. Lo primero que te quiero comentar es que es muy valioso la recapitulación que haces para poder hablar de la trayectoria del Ministerio Público, sí, pero sin embargo no quedan claras las fuentes que tú estás utilizando. Ya lo señalabas también en tu participación que te ha sido difícil, pero aún así yo creo que hace falta ser muy puntual respecto a cuáles son las fuentes que estás utilizando, si son entrevistas, a quién, ¿no? En qué contexto las hiciste, si son revisiones digamos, de alguna bibliografía, o si estás tejiendo, digamos, esta trayectoria a partir de la revisión de las leyes que señalas. De igual manera, hay que citar adecuadamente, pues, la ley para que las personas que te estamos leyendo podamos ubicar la discusión que tú estás haciendo a partir de estas fuentes. Y esto es muy importante, digamos, para el trabajo de la antropología del derecho, en el análisis de las burocracias penales, porque justamente nos permite ir ubicando, y sería, digamos, uno de tus primeros aportes, plantear digamos, escribir este apartado, pero con un hilo conductor que permita, además de señalar cómo se fue, digamos, desarrollando la institución, los cambios, las reformas que ha sufrido, yo te invitaría a que al mismo tiempo fueras ubicando en esa trayectoria un poco, digamos, en el nivel social, dónde estaba, cómo estaba situada y cómo estaba concebida o qué tipo de derechos tenían las mujeres al momento en que se iba desarrollando esta institución, porque finalmente creo que hablar de la institución por la institución misma es muy interesante, es muy importante, pero debe de darle peso a tu argumento de cómo esta institución, como bien señalas, tiene un origen patriarcal, sigue teniendo este fuerte componente, digamos, en su núcleo, pero ahora se ve compelida por las necesidades sociales de introducir esta nueva, no solo esta nueva ciencia para el desarrollo de peritajes, sino que ya, digamos, no es algo gratuito que la institución esté introduciendo este nuevo tipo de peritaje y este enfoque, sino que es una institución que está de más decir que está rebasada, ¿no? Las cifras no nos dejan mentir y es a partir, se ve obligada a introducir estos cambios. Entonces, es muy importante que todo este trabajo que ya realizaste lo complementes o lo vayas, digamos, pues sí, usar la palabra entretejiendo, digamos, tu argumento central a partir de ir, digamos, espejando, por así decirlo, o ir teniendo todo el tiempo en mente cómo ha ido también la evolución de los derechos hacia las mujeres, ¿no? Cómo hemos pasado en esta larga historia de ser sujetos, de ser objetos a ser sujetos de derechos, que no ha sido nada fácil y ha sido a través del trabajo de las feministas, ¿no? Entonces, es decir, no es insisto, creo que esa es la importancia de tu trabajo en este apartado, no es una concesión del Estado, sino es una lucha, es el resultado de una lucha de las feministas y del trabajo del movimiento, de los movimientos sociales a favor de la mujer, el que ahora esté, digamos, esta nueva área. Ahora, esto también al final puedes, digamos, redondear y utilizar nuevamente estas cuestiones porque esto que nos señalas de que las llamaron con urgencia, ¿no? Al verse compelidos para hacerlo, pero al mismo tiempo no les dan recursos y hay que estarlos peleando, ¿no? Entonces, no es un hecho aislado, digamos, yo diría prácticamente todas las instituciones
que tienen esta larga trayectoria en nuestro país son de origen o de enfoque patriarcal, pero digamos en todas podemos ubicar estas prácticas que tú estás ubicando, ¿no? Como estas cuestiones de la importancia de ciertos preguntas, sí, las prácticas de la gente, cómo se rumora, cómo, digamos, como intentar plantear cierto control al interior de la institución, pero es muy importante señalar que ya cuando analizamos las instituciones, más allá de las reformas penales, o sea, de las reformas en las leyes como tal, lo importante siempre es rastrear, ¿no? Con comillas, el dinero, el recurso. Cuando el Estado realmente quiere apostarle a algo, perdón, a algo, como es esto de la perspectiva de género y en los casos de feminicidio, pues debe de ser correlativo, debe haber una correspondencia en cuanto a los recursos, no solo humanos, ¿no? Porque te quería preguntar incluso, de estas 11 quedaron 7 y son 7 para toda la Ciudad de México, para todos los casos. Entonces hay una inconsistencia que es muy importante que quede clara al momento de que estés haciendo pues tu análisis, ¿no? Yo te recomendaría leer, pues hay varios trabajos muy importantes, muy interesantes de este tejido fino entre la historia de las instituciones y las visiones que defienden, que sustentan. Digamos, uno de los grandes clásicos aquí en México es el trabajo de Elena Saola sobre la institución correccional. De hecho, toda una primera parte hace a este tipo de análisis como el que tú estás haciendo, pero se va haciendo preguntas, digamos, a partir de las leyes que revisa y todo esto, y sobre todo, pues que ella señala, ¿no? No basta entonces definir una institución por los servicios que brinda o que está dispuesta, destinada a brindar. Un análisis de esta naturaleza tiende necesariamente a soslayar las determinaciones sociales, tanto materiales como ideológicas, esto es, las contradicciones sociales. Y creo que es aquí donde tu aporte etnográfico retoma más valor, ¿no? Esto es lo que dicen las leyes, pero digamos, y así así ha sido el devenir histórico, pero esto es lo que estamos encontrando. Y eso que estamos, digamos, ya grandes discusiones se han librado, ya estamos aquí en la institución, pero nos seguimos enfrentando a estas resistencias, ¿no? Bueno, yo dejaría el comentario respecto a la revisión, pues que te insisto, no queda claro si es bibliográfica o normativa, pero digamos, esta sección donde tú desarrollas, digamos, un poco la historia de la institución, ¿no? Muy importante que cites las fuentes. Ahora, ya respecto al apartado titulado Antropología Social y una nueva especialidad, donde ya empiezas a hablar, digamos, de si realmente constituye o cuál es el valor que representa, que tiene el peritaje antropológico con perspectiva de género en casos de feminicidio como una prueba, también yo creo que sería muy interesante que leas a Foucault. Justamente en el texto de La verdad y las formas jurídicas, ahí hace toda una discusión sobre, bueno, un análisis histórico que te puede ayudar a la discusión sobre cómo este tipo de más bien, esta institución, la judicial y la de procuración de justicia, en realidad están construyendo un nuevo saber, ¿no? Con las pruebas no son, si bien retoman pruebas científicas, lo importante de entender lo denso de tal es que lo que dice Foucault es que tiene la fuerza para generar un nuevo saber, que es la verdad procesal, ¿no? La verdad judicial. ¿Dónde termina? O sea, confluyen muchas pruebas, entre ellas las periciales que ustedes realizan, pero no es, digamos, cuál es la que gana, cuál es la que tiene más peso, todo ese debate me parece, debe quedar ahí, digamos, en el apartado teórico-metodológico para que también tenga una mayor fuerza, ¿no? Y pues bueno, Foucault ahí va explicando desde cómo se origina la indagación, las pruebas y todo esto. Entonces yo creo que te va a ser muy interesante leerlo. Ahora, ya respecto a tu pregunta acerca de que si tiene impacto en la efectiva procuración e impartición de justicia para las mujeres, todo esto que ustedes están realizando y que tú misma respondes que sí. Yo creo que es muy importante lo que tú y tus compañeras están encontrando, pero digamos que tú planteas en tu tesis, pero me
me parece que sería muy interesante, en primer lugar, ordenar un poco más tu capítulo, separar, dejar toda la parte histórica de la institución en un apartado muy claro, y ya en el análisis donde separar el apartado para un nuevo capítulo donde ya te centras en tu quehacer profesional, porque si no, digamos, para darle un poco más de orden y que tú puedas desarrollar mejor las ideas y no queden apretadas como actualmente están en un solo capítulo todas, pero es muy importante también, digamos, esto que señalas. Dices que son 150 carpetas que entiendo, si no me corriges, que han revisado, que han, para realizar este tipo de peritajes, y señalas que hasta apenas las van a defender en un proceso, en una audiencia oral. Es muy importante eso que señalas también, porque efectivamente 2 años de estar ahí o sea, yo preguntaría, ¿por qué no? Es decir, se han tardado tanto en llegar a juicio estos, estos casos, o es que había, digamos, en las primeras que ustedes dictaminaron y que no, digamos, no fueron considerados como una prueba pertinente por alguna de las partes? No lo sé, o sea, pero me gustaría mucho escucharte en esa parte, si es que tienes, digamos, alguna información al respecto. Y pues bueno, ya en lo concreto de yo te quiero preguntar también acerca de cómo es que están realizando el análisis de los datos, ¿no? Porque señalas que no han podido hacer trabajo de campo por una serie de limitantes que ya señalaste, pero señalas que han estado revisando estas 150 carpetas por lo menos, que hay una variedad de tipos de casos donde que les están solicitando esta pericial, y que existe, digamos, una importante resistencia de diversos operadores, llámese ministerios públicos y otros, para entender qué es la perspectiva de género, ¿no? Entonces, lo primero que yo te invitaría es que, digamos, el papel que tú estás jugando, no solo, digamos, a nivel profesional, sino a nivel digamos, ahí en la fiscalía, sino como antropóloga, es jugar en las dos, digamos, con las dos camisetas, ¿no? Y esto es parte de las limitantes que tú señalas, ¿no? Hay peritajes que pueden hacer académicas, digamos, algunos aspectos de estos peritajes que nosotros no podremos hacer. O sea, eso es muy importante de entenderlo desde el momento en que tú nos compartes, pero también es muy importante que quede claro cómo es que están obteniendo estos datos. Lo pregunto porque en alguno de en el protocolo, ahorita, el que citas en tu tesis, que ahorita no recuerdo el título completo, ahorita lo encuentro, pero bueno, uno de los aspectos que señala acerca de la participación del perito antropólogo es acerca de la historia de vida de la víctima, ¿no? Entonces, en términos, digamos, desde la antropología y desde las ciencias sociales entendemos las historias de vida de una manera pues específica, ¿no? Como metodología, como técnica, y que nos aclares o que nos profundices un poco más este punto, cómo lo están entendiendo, y porque, digamos, tampoco me queda muy claro esta revisión que están haciendo sobre las carpetas de investigación. Tú al inicio incluso señalabas que, bueno, señalaban acerca de tu trayectoria profesional, que estuviste también realizando análisis de archivo, y me llama mucho la atención porque creo que te va a ayudar mucho leer lo que se ha escrito sobre el análisis antropológico de expedientes judiciales. Ya hay una amplia bibliografía tanto en México como en Argentina y en Brasil. Entonces, pero hace falta que retomes esta propuesta y estas preguntas que se hacen los autores acerca de cómo entender este tipo de documentos oficiales, ¿no? Las carpetas de investigación antes conocidas como expedientes judiciales. Porque una de las primeras cosas que hay que entender es que, o lo que trato de entender, si no me corriges, es que si ustedes nada más pueden partir de lo que ya está recopilado en las carpetas de investigación, en realidad ya tienen la información filtrada, en gran parte, pues por el primer respondiente, por quien integra la carpeta, digamos, el policía de investigación, el Ministerio Público y demás, ¿no?
Y pues autores como Cardoso y otros señalan esto. Ya existe una reducción a término, es decir, ya hay una, como se denomina en portugués, en Brasil, es decir, ya alguien filtró esa información. Y entonces desde esta persona que está filtrando la información, ya hay un análisis, por lo menos hay una evaluación mínima, una concepción mínima, que seguramente está siendo, si no misógina, por lo menos puede estar invisibilizando pues las violencias, ¿no? Entiendo que justamente su papel como antropólogas es dar esta lectura entre líneas para poder encontrarlas, pero, pues, digamos, eso es en tu trabajo profesional, pero en tu tesis, que es para antropología del derecho, sí es muy importante que tú lo enuncies de esta manera, que enuncies que quede muy claro, que tú te posiciones y digas que cuando tú estás leyendo estos documentos oficiales, eres plenamente consciente de que digamos, este filtraje ya se dio y que dónde estás encontrando esa concepción pues machista, misógina o invisibilizadora de la violencia por parte de las personas que integran esta carpeta, ¿no? Que nos pongas, tal vez si es posible, no lo sé, ya lo sabrás, ya lo podrás platicar con tu directora Moni, poner algunos apartados. Obviamente no nos interesan los datos personales y entendemos perfecto lo que no nos puedes dar, pero sí poner, digamos, cómo se estructuran estas frases que tú estás encontrando en las carpetas y que a partir de tu expertise como antropóloga estás traduciendo, ¿no? Tienes que traducir porque no solo estás traduciendo para ellos lo social, sino nosotros los tienes que traducir, digamos, a la banda antropológica, nos tienes que traducir dónde están, digamos, cuáles son esas palabras o esos términos, esas categorías que se usan en el ejercicio diario de una institución como esta para esconder, invisibilizar, normalizar la violencia, ¿no? Como para decir, bueno, pues es normal, esto pasó o no le dan así como de pasadita, o qué, cuáles son esas ausencias, justamente, ¿no? No solo nos importa lo que está, sino tal vez lo que debería de estar, y entiendo que esa es la parte donde ustedes intervienen directamente en el proceso, pero hay que enunciarlo de esta manera, ¿no? Muy, muy clara, para que quede clara también tu aporte en tu tesis. Y pues bueno, otra cuestión bueno, estos comentarios ya van un poco más a partir de lo que tú propones como tu índice, ¿no? Que me hiciste favor de mandarme. Creo que pues es evidente que sí hace falta pues el apartado teórico metodológico que entiendo que está en construcción y que va a ser muy importante la categoría de interseccionalidad, ¿no? Perspectiva de género y la interseccionalidad, cómo están, cuál es la potencia de estas dos categorías, porque yo te pregunto, por ejemplo, bueno, ya lo señalabas un poco, pero la importancia de la interseccionalidad en toda esta cuestión al momento de elaborar tus peritajes y sobre todo también para tu tesis es que quede en evidencia, digamos, cuáles son esas intersecciones de las desigualdades estructurales, de las violencias que están viviendo estas personas que son víctimas, ¿no? Y que tú nos puedas mostrar si es que en estos 5 casos, no sé, ahorita pudieras comentar básicamente cómo los estás dividiendo, cómo los elegiste, cómo los piensas trabajar, para poder, sería muy interesante que ubicaras cuestiones sobre la diferencia de edad, ¿no? Si el peritaje o las limitantes o los obstáculos que enfrentan cuando son mujeres que están siendo victimizadas, pero son pues niñas, ¿no? Desde bebés hasta que son, digamos, ancianas, y si existen o si ustedes como antropólogas que trabajan para esta institución encuentran, además de que son mujeres y todo lo que enfrentamos las mujeres respecto a estas violencias, si además hay una cuestión intergeneracional, o sea, es decir, claras diferencias o no, no lo sé, pero sería muy interesante que pudieras ubicarlas. También si existen, digamos,
cuestiones como pues la discapacidad, ¿no? La migración, estas condiciones que sabemos que también ponen en mayor vulnerabilidad a las mujeres. Y pues ya no se diga la clase social, ¿no? Y pues bueno, me parece también que entendiendo que los peritajes son una herramienta de defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero que en el ejercicio que ustedes están haciendo sirven o son llamadas o consideradas, al menos en teoría, para que sus pericias formen parte de la teoría del caso de la fiscalía, pues sería muy interesante que tú analizaras estos casos cuando, cómo lo usa, no solo cómo los elaboran ustedes, sino al final qué pasa con estos peritajes, que ya nos podrás decir, pues ahora que empiezan a defenderlos en una audiencia oral, pero cómo lo usan o no lo usan, o de qué manera los usan los fiscales para integrar la carpeta, no solo la carpeta de investigación, sino la teoría del caso, que es la que va a llevar articulada no solo o sea, el resto de las pruebas, ¿no? ¿Cómo están usando esta prueba en el conjunto de las otras pruebas, ¿no? Y también entiendo que puede llegar a ser utilizada para la reparación del daño. Entonces, si es que llegan a ese punto, digamos que si apenas los van a defender, es decir, que están en la etapa intermedia, pues todavía falta un largo caminar, ¿no? Para la sentencia y a ver si hay apelación y etcétera, 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 para que lleguen al momento de la ejecución de la sentencia, para ver si cómo están utilizando si hay algún uso posible o si sí lo están haciendo de sus peritajes en cuanto a la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas, ¿no? Es decir, la interseccionalidad llevada hasta el último eslabón del proceso penal, que entiendo que ustedes son las que más pueden profundizar en eso respecto, pues, entendiendo quién es esta mujer que no solo quién fue, sino qué dejó sí, qué dejó al morir, ¿no? Sus hijos, digamos, sus deudos, y pues yo creo que ahí es otro importante momento para procesar para un peritaje de esta naturaleza, pero en realidad no sé si así lo están usando, si así lo llegarán a usar, más bien preguntarte si así se les ha señalado o no, ¿no? Y pues bueno, creo que también en todo esto, lo que se dice, al menos en la teoría, es que los modelos de atención a víctimas han cambiado, que es la apuesta de este nuevo sistema, pasar del modelo asistencialista a uno restitutorio, y que para esto debe haber una auténtica representación jurídica, es decir, realmente alguien, o sea, el Ministerio Público y el asesor de la víctima, deben estar ahí hablando por la víctima, no solo apostando por castigar al agresor, que es evidente que tiene que suceder, pero si realmente, o sea, ¿dónde están puestas las miradas de estos operadores del sistema? Si siguen pensando de manera inquisitorial sobre nada más castigar al culpable, o ahora de verdad están haciendo todo este esfuerzo por entender quién es la víctima, cómo fue afectada y que se le restituye el daño, que esta es como una de las grandes diferencias de este nuevo sistema, ¿no? Es la gran apuesta. Y pues lo que nos dejan ver las movilizaciones de miles de compañeras en este México es que no está siendo así, ¿no? Las mujeres, en general las víctimas, pero las mujeres en particular, no están siendo defendidas de manera en el proceso judicial, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes sin duda van a aportar, son pioneras, vamos a decirlo así, aquí en la Ciudad de México, tienen muchísima responsabilidad, tienen muchísima presión, pero sin duda están haciendo un gran papel y sin duda en el camino van a adquirir una experiencia súper valiosa, y ese es el verdadero reto, Alexa, que en tu tesis vayas posicionándote y de manera muy clara vayas cuestionando, pero al mismo tiempo aportando o sea, no solo dando tu experiencia, sino haciendo esas preguntas que son, que muevan
a otras personas que vengan después de ustedes o a las compañeras que estamos en la academia a decir qué está pasando con estas instituciones, porque ustedes, pero desde tu visión desde adentro, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, y pues esto que mencionaba, que no me acuerdo más bien que si ya te mencioné, es muy importante que en este doble papel que están jugando, que tú estás jugando como investigadora desde la academia y como perita ya ahí en el trabajo, eh, les preguntes, los escuches a ellos y a ellas, a tus compañeros de otras áreas, a tus jefes y la oficina de enfrente, que primero les preguntes ellos cómo entienden la perspectiva de género. Seguramente, como ya nos señalabas, lo confunden, no lo ubican, pero es importante que tú logres captar, que vayas preguntando más y más y más y neciamente, digamos, hasta que llegues, hasta que llegues a esa respuesta de lo que ellos se imaginan que es la perspectiva de género y para qué sirve, ¿no? Primero hay que escuchar, hay que obtener ese dato y luego ya hacer, digamos, toda la demás elaboración. Es difícil, entiendo perfectamente, esta institución es de las más difíciles de investigar, digamos, muchas personas lo hemos intentado y son así absolutamente cerrados y tienen las mejores justificaciones para no darte acceso, pero tú ya que estás ahí, es muy importante que tú logres escucharlos, porque esa es otra cosa que es muy importante desde la antropología del derecho. No estamos ahí, nuestro trabajo no es juzgar en términos blanco o negro, sino explicar el fenómeno que estamos observando. Tratar de entender cuál es esta lógica que, si bien ya sabemos que es misógina, cómo se articula entre, digamos, toda esta trayectoria de la institución con todas estas normas internacionales que ahora vienen y dicen, oigan, ¿qué les pasa a partir de los derechos humanos, defendiendo los derechos humanos? Pero cómo estos sujetos que tú estás identificando, que tú decías, lo importante es que no olvidemos que somos sujetos efectivamente, pero para poder no olvidar que somos sujetos es que tú abras tus oídos y primero los escuches. Y seguramente saldrán una serie de datos súper fascinantes, algunos muy frustrantes, sin duda, pero ese dato es, digamos, uno de los más importantes porque es ya cuando logres entender lo que ellos, cómo lo están interpretando, podremos descubrir cómo es que al final eh, esta prueba se usa o no se usa o de qué forma se usa o se deja de usar, ¿no? Hablando de potencialidades, para poder, digamos, colaborar o contribuir en el acceso a la justicia por parte de estas mujeres y sus familiares. Pero nuevamente insistirte, es muy, muy importante que abras tus oídos como antropóloga y te sientes así como dice Tiscornia, ¿no? Citando a Goethe, hay que ir a investigar a la aldea de al lado. Tú estás ya viviendo ahí, ya te invitaron a vivir a esa aldea, ahí ya estás escuchando sus códigos, estás viendo sus rituales, pero hay que sentarse ¿no? nuevamente ahí en su fogata, platicar con calma con ellos porque este elemento es el que va a poder dar más peso a tu argumento de cómo es que se mezclan, además, insisto, de todo este peso institucional, cómo estos sujetos están ahí, ¿no? Son el punto de inflexión, o cómo decirlo, ¿no? El hilo conductor, el conductor entre cómo se piensa una institución, las contradicciones que existen en las instituciones y las normas y en las prácticas y todo esto, ¿no? Entonces tú tienes una oportunidad maravillosa, sí, confiamos mucho en ti, pero lo más importante es que tratamiento de esta institución, ¿no? Y de qué manera puede o no servir tu trabajo también para ellos, es que justamente tú puedas elaborar este análisis sociocultural de sus prácticas, de sus, digamos, cómo están haciendo estas interpretaciones estos sujetos encargados de conformar las carpetas y de presentar los casos, las teorías del caso es como el punto ahí central, y creo que en esa medida en que tú logres darles como resultado a ellos al final, porque también hay que reconocer que no solo te están dando la confianza para contratarte, sino para hacer la investigación. Eso es
oro molido. Y entonces, digamos, nivelar, equilibrar lo que tú puedes aportar para digamos, socialmente para el ejercicio o contribuir para que se puedan mejorar los procesos de procuración e impartición de justicia, pero también para ellos, para que puedan ubicar estos elementos que como institución siguen ahí, ¿no? Como en este caldo de cultivo, vamos a decir, que siguen siendo importantes en sus prácticas, pero desde una visión, digamos, eso, de entender lo que tú estás observando con unos lentes más socioculturales, más de larga data y más de entender cómo es esto en la práctica. Es no solo repetitivo en cuanto a patrones, sino qué hay detrás de esto más allá de la institución. Puede haber una serie de elementos. Lo importante es que queden, digamos, plasmado en tu investigación, esto en distintos niveles de análisis, ¿no? Y que en todo momento tu investigación sirva para uno y para otro lado. Y yo creo que va a ser una investigación que estamos esperando con ansia que concluya. Este texto que me mandaste, pues en realidad está muy centrado en el análisis, ya mencionaba, de la institución. Queremos ya leer la parte del análisis, digamos, de casos. Sin duda será súper relevante. Pero, pues bueno, ya para cerrar mis comentarios, creo que es muy importante que leas mucha etnografía de burocracias penales. Mucha, hay muchísima bibliografía, insisto, en Argentina y en Brasil. Con mucho gusto te puedo pasar esa información. E incluso el trabajo de Sarrabayroux, ella analiza el Poder Judicial de allá, de Argentina, y encuentra que la gran familia judicial y cosas de ese tipo que tú también seguramente encontrarás, pero digamos cómo todo esto se va tejiendo, y también leer mucho a Can de Lima y a Tiscornia en cuanto a cómo puede contribuir la antropología social al derecho penal, ¿no? Entonces, hay muchísimos otros autores que ya con todo gusto te puedo hacer llegar para ir cerrando los comentarios, y pues ya no me queda más que felicitarte nuevamente por tu valor, ¿no? Es un trabajo súper pertinente, súper importante. Lo importante es ahora que tú nos permitas ver con datos etnográficos, tanto en las carpetas judiciales como en el quehacer diario, dónde está y de qué manera está plasmada la valoración androcéntrica, que pretende presentar datos como neutros, que sabemos que es la gran trampa, ¿no? Del androcentrismo y del sexismo en el derecho penal, pero que tú nos los muestres con datos, digamos, etnográficos. Y pues nuevamente felicidades y esperamos con ansia tus avances. Gracias. Muchas gracias a la doctora Irene Juárez. Sin duda son aportes que guiarán mucho y permitirán profundizar en el análisis trabajo que está realizando Alexa. Por cuestiones de tiempo, a mí me gustaría, en lugar ahorita de pasarle la palabra a Alexa, poder escuchar algunas de las preguntas, tanto en Face como aquí en Blue Jeans. Lo único que les pedimos es que sean preguntas breves. Las preguntas que están en Face las va a leer la doctora Jacqueline Garza. Y lo único que sí te pedimos, Alexa, si me puedes pasar ahorita el dato. Están muy interesadas las personas en los datos para asistir a las audiencias de juicios orales que mencionaste en tu exposición. Entonces, si me lo puedes pasar aquí por mensaje para que lo tengamos y podamos compartirlo en la página del Face. Entonces, aquí en Blue Jeans tenemos una pregunta de Natalia de Marinis, y no sé si hay alguien más que quiera participar, que me señale. Natalia te pregunta si puedes compartir algunas reflexiones alrededor de los retos que se están enfrentando en la defensa oral de los peritajes, en términos del performance jurídico patriarcal e incluso emocionales y de seguridad. ¿Respondo ya? Sí, no tenemos otra pregunta aquí por Blue Jeans. Nos iríamos a dos más en Face que Jackie nos comente, y entonces puedes tal vez ir respondiendo en bloque. Ok. Experiencia personal en juicio oral no la he tenido, pero digo, conversando con las compañeras que tienen que ir,
En lo personal, pues comentan esta inseguridad, el compromiso ético, ¿no? Que se tiene en si va a estar la víctima presente, el, como la validez o el apoyo que pueda tener la defensa, el peritaje, o qué tanto influye para que el juez pueda emitir una sentencia. Si se encuentran como algo nerviosas, es algo nuevo para nosotros del performance, pues sí, ya se nos dijo, se nos dan indicaciones, ¿no? De que hay que responder de manera muy concreta, que hay que estar mirando al juez fijamente, no hay que hacer como otro tipo de, ni de ademanes, ni de movimiento, o sea, están como instruyéndonos, ¿no? En para esa etapa. Yo en lo personal, pues todavía no he participado, no me han convocado, pero de lo que yo he sabido, pues eso es lo que se está diciendo. En general se nos ha dicho eso, ¿no? De la manera, ¿no? Incluso hasta cumplir con estos códigos, ¿no? De vestimenta, de los tiempos, de que no puedes, código llevar, no puedes llevar ni tu celular ni nada, o sea, si es como no sé, no he estado presente, voy a asistir, de hecho, el día de mañana como público, pero de la manera, personalmente no he asistido, simplemente pues se nos ha instruido de esa manera y se nos han dicho como comentarios, ¿no? De ser muy concretas o se nos se usa mucho que el Ministerio Público se reúna, ¿no? Unos días antes con el perito, como para estar como en acuerdo en algunas cosas, o algún entrenamiento previo, ¿no? Y eso es todo lo que he sabido. Gracias. Jackie. Hola, buenas tardes, Mónica. Sí, ya aquí en Facebook tenemos algunas preguntas, comentarios y felicitaciones también a la ponente. Rey Petmar pregunta, ustedes, supongo como antropólogas sociales, con el enfoque feminista, ¿han encontrado resistencias institucionales para su trabajo? Vanessa Tapia pregunta, con tu experiencia laboral, ¿qué alternativas pueden funcionar para empezar una nueva construcción sociocultural de la perspectiva de género en las instituciones burocráticas? De Yanira Castillo, voy a dar dos preguntas más para juntar porque ya tenemos aquí una serie, pero dice de Yanira, ¿se ve inmersa la antropología forense en el peritaje antropológico dentro de la fiscalía? Y finalmente Avi pregunta, ¿cómo es el procedimiento para determinar si un funcionario público cumplió con la perspectiva de género? Y yo creo que esto tiene que ver mucho con las preguntas que también te hacía la doctora Irene. La primera, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetirme la primera, por favor? Sí, la pregunta de Ray Petman dice que ustedes con el enfoque feminista han encontrado resistencia en las instituciones para realizar su trabajo. Sí, bastante. De hecho, eso está, parece que es muy tendencioso, o parece que se sienten como transgredidos, como agredidos cuando por ejemplo nosotras sí nos asumimos como feministas ante el director de identificación, ante la coordinadora, ¿no? Siempre asumimos como esa postura. Y sí, parece que sí les causa mucho conflicto, eh, incluso días posteriores a las marchas y todas esas cosas, sí hubo acercamiento, ¿no? Como preguntar, ¿no? Sí, ya lo de siempre, ¿no? Si son las formas, que por qué, que los monumentos, ¿no? Entonces sí les causa mucho ruido y sí les causa como curiosidad el que uno se asuma feminista y sí hemos tenido como estos roces, ¿no? No vamos a negar que sí hemos tenido roces y conflictos con algunos compañeros por asumirnos como feministas. Sí ha habido como esas situaciones. La segunda era sobre lo sociocultural en, en la impartición. Sí, una nueva construcción sociocultural de la perspectiva de género en las instituciones burocráticas. ¿Qué alternativas pueden funcionar?
¿Qué alternativas? Pues nos ha sido muy útil hablar a veces como del contexto, ¿no? Retomar a veces hasta algo de los clásicos, ¿no? Como esto de la simbología o la representación o la, los temas de lo simbólico, ¿no? En el caso de, por ejemplo, cuando tenemos que hablar sobre las lesiones infamantes, ¿no? Como parte de las razones de género para un delito de feminicidio, es bien importante retomar como toda la cuestión simbólica y lo cultural, o sea, como leer, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esas lesiones? Y cómo lo podemos vincular, ¿no? Al delito o a las razones de género. Son aportes que nos han funcionado y que parece que es novedoso porque ninguna otra diligencia o ningún otro peritaje puede explicarlo. Entonces, yo creo que esos serían como de los aportes que podríamos realizar, además de dejar en claro como los tipos y modalidades de violencia desde la perspectiva de género. ¿Me puedes decir la otra? Por favor, es que como son cuatro, no. Sí, si la antropología forense se ve inmersa en el peritaje antropológico dentro de la fiscalía. Sí, en el área, bueno, como parte de la subdirección de identificación humana, sí existe, de hecho están los antropólogos físicos y los antropólogos sociales. Entonces, lo que se ha querido dejar muy claro es que pues somos disciplinas distintas, que tenemos una formación distinta y un bagaje pues, de conocimiento distinto. Entonces sí están los antropólogos físicos, que es antropología física forense, y nosotros somos antropólogos sociales forenses. Entonces sí participan. Lo que tengo entendido es que ellos responden más como a las preguntas para valorar los cuerpos, ¿no? Edades, si era hombre, mujer. Eh, Han ido a exhumaciones. Bueno, en la Ciudad de México no es como muy común una exhumación, pero sí han tenido que ir o a identificar los físicos, ¿no? Muy bien. En ese sentido, perdón, Jackie, hay Adelante, una adelante. pregunta que nos enviaron por el correo que tiene que ver con eso, con Armando López pregunta que si es común que se realice un peritaje de manera colegiada, es decir, en una entrevista intervenga más de un perito o perita de distintas áreas, antropología social, criminología, y sí, qué problemáticas han encontrado. Entonces, como tú dices, o sea, cada uno hace su trabajo, pero él pregunta si en algún momento están todos presentes y cuáles serían los retos ahí. Ok. En el caso, puede ser que sí, por ejemplo, psicología puede, si en caso de una entrevista, por ejemplo, a una víctima, si se pone un acuerdo previo, se puede hacer una entrevista, por ejemplo, una psicóloga con la antropóloga. Esto también tiene que ver con el fin de la no revictimización, ¿no? Y lo que comentaba hace rato, que se entrevista a la víctima por el ministerio, luego el policía, luego el médico, luego la psicóloga. Entonces, a veces sí se ha tomado como acuerdo para que se pueda realizar, que estén los dos peritos, ¿no? Y evitar como la revictimización o complementar información. Sí es posible. En caso de que sea más de una víctima para una sola carpeta de investigación, en nuestra forma de trabajar, bueno, en el área de antropología social, a veces se asigna como un antropólogo por víctima. Entonces, sí se puede realizar de manera colectiva. De manera Jackie, colegiada, perdón, adelante. colegiada, tengo entendido que la Fiscalía está formando o conforma un grupo que son las unidades de análisis de contexto. En esas unidades de análisis me parece que sí son más colegiados, sí participan criminólogos, criminalistas. De hecho, una de las 7 que estaba con nosotros se la llevaron para esa unidad de análisis.
Entonces, lo que tengo entendido es que ellos elaboran como trabajos más generales y más colegiados, pero también los elaboran como, mm, sí, con un análisis como más sociológico, parece, ¿no? Entonces, sí se puede realizar de manera colegiada. Jackie, tenemos más preguntas en el Face. Sí, tenemos una más. Mónica de Liz Suárez pregunta, ¿en cuántas fiscalías se cuenta con este departamento de peritajes antropológicos y qué estrategias crees que debemos seguir las mujeres para impulsar la creación en todas las fiscalías? Y bueno, te felicita por tu investigación. Solamente somos nosotras, somos 7 personas para toda la Ciudad de México. Estamos rebasadas por mucho. Además de que pues, no se atienden únicamente feminicidios. De hecho, para nosotros sería ideal que la Fiscalía de Feminicidios tuviera sus propias antropólogas. No es posible, entonces sí somos 7. Yo tengo entendido que la Ciudad de México es la única que tiene antropología social. Como decía esta Irene, sí, pues somos pioneras, estamos como empezando. Y bueno, yo cuento la experiencia de la Ciudad de México, como lo habíamos dicho, lo mencionó la doctora y yo hace un momento. Para impulsarlo, pues sí fue muy importante el movimiento feminista, la organización de los colectivos y el acompañamiento de organizaciones, ¿no? Como el Observatorio Nacional del Feminicidio. Sí fueron como, digamos, cruciales su participación y pues que estuvieron muy insistentes, ¿no? Entonces yo creo que la organización colectiva del movimiento académico y sociedad civil es muy importante porque sí es urgente dar respuesta. ¿Alguna otra? Jackie, está siguiendo varios Sí, en tenemos Facebook. otra pregunta más acá de Tomasino Barcelona. Pregunta, ¿en demandas por violencia intrafamiliar valoran ustedes a los menores y los involucran en la temática para emitir su dictamen? No, bueno, no precisamente. Lo que pasa es que nosotros como servidores públicos también nos tenemos que regir por la ley de víctimas. Entonces, precisamente la no revictimización es como importante. Y en el caso de atención a menores, siempre se requiere de acompañamiento de una persona del DIF, el tutor o el asesor jurídico. En un caso de, por ejemplo, en niños muy pequeños, de 3 años, de 4, sí se requiere a veces de que se atienda por psicólogas, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado como en esta postura de que pues es complicado con niños, ¿no? Tocar el tema. Casi siempre son las psicólogas y nosotros nos basamos como a veces en los resultados que dice, ¿no? Que pone la psicóloga. A veces no ha sido posible como que se emita una entrevista como en el que el niño pues diga textual, o sea, literalmente, ¿no? Más bien siempre es como lo relacionan o lo asocian con otras cosas. Entonces, como antropólogas, pues creemos que no tenemos esa capacitación todavía, ¿no? Para trabajar con niños, que sobre todo pues es completamente distinto y es un tema pues también delicado. Pero se puede pedir acompañamiento de psicóloga, como lo comentaba hace rato, ¿no? Como las entrevistas colegiadas. ¿Hay otra? No sé si quieres responder algún o comentar algo referente a lo que te señaló la doctora Irene Juárez, Sí, como algo general o algo en particular que te haya hecho más ruido, ¿no? Algo breve un poco para ir ya cerrando nuestra sesión. sí, bueno, varias cosas. Lo de las fuentes y la bibliografía, les comentaba que no existe
como tal un archivo propio de la coordinación, ¿no? De servicios periciales. Parte de la información que está ahí sí fue como de un compendio que lo elaboró la misma Procuraduría, que por cierto no lo encontré como en la UNAM, la encontré en una universidad privada. Estuve consultando esos textos y otros sí son parte como de los documentos que nos hicieron llegar, ¿no? Cuando nos contrataron nos pasaron como documentos que son normativas y esas como internas. Entonces parte de de ese apartado, pues fue como de la lectura de esos archivos y de esos documentos. ¿Cómo se realiza el análisis de los datos? De hecho, es algo importante porque esto salió mucho a la luz ahora que estábamos hablando de los juicios orales. Pues nosotros hacemos la mayoría, pues más bien todo es basándonos en lo que es la carpeta de investigación. Por cuenta propia sería ilegal querer como obtener datos, ¿no? Por otro medio. Entonces, como peritos oficiales, tenemos que tomar en cuenta el dato oficial, digamos, lo que está contenido en la carpeta de investigación. A veces requerimos entrevistas, varias veces se han solicitado entrevistas con las víctimas, sobre todo cuando consideramos como que no hay demasiada información o no hay elementos o no hay cosas muy claras que nos sirvan a nosotros. A veces las entrevistas del Ministerio Público están muy sesgadas o no dicen mucho, entonces en esos casos sí solicitamos como la entrevista con las personas de manera directa y también siempre se hace, ¿no? Como mención del espacio adecuado para evitar la no revictimización y todas esas cosas. Entonces, básicamente, pues sí, la mayoría del trabajo ha sido revisando expedientes, revisando las carpetas de investigación. En casos de feminicidio, pues es como básico, ¿no? Tomar en cuenta las diligencias que han hecho los médicos, los criminalistas, las entrevistas con otros testigos o algunos conocidos. Hay psicólogas que hacen como la necropsia psicológica. Entonces sí es como al menos tener ciertos peritajes ya hechos o diligencias para que nosotros podamos emitir como nuestra opinión, ¿no? O el peritaje. Entonces también ha implicado como que nos adentremos a conocer otras áreas, ¿no? O sea, ya tenemos como cierta formación o ideas, ¿no? De criminalística, incluso nos ha tocado ver las fotografías, los videos, y pues sí hay que ser como un poco fuerte, pero pues básicamente es como lo que ella mencionaba, ¿no? De qué tanto te proporciona la institución o qué es lo que te proporciona para poder emitir tu peritaje. Entonces, como somos peritos oficiales, pues estamos limitadas en eso, ¿no? Siempre tenemos que usar el dato oficial, ¿no? El dato que la misma fiscalía proporciona. Y pues creo que sería por ahora todo lo que quisiera comentar. Muchas gracias. Gracias, Alexa. Jackie, Irene, si quieren hacer algún otro comentario antes de cerrar nuestra sesión. Sí, bueno, nada más insistirte, Alexa, en que el gran reto de tu tesis desde la antropología social, de la antropología del derecho en particular, es desnaturalizar todo esto que donde te estás preparando y especializando. Yo entiendo lo complejo que esto puede ser, porque apenas lo están aprendiendo, bueno, llevan 2 años aprendiéndolo, pero ahora hay que exotizarlo, como dicen los brasileños, exotizarnos a nosotros mismos, exotizar nuestro aparato de justicia y ahí hacer el cruce con categorías y reflexiones antropológicas, ¿no? Es decir, ¿por qué se usan nada más estos datos y no otros? Es decir,
por más que ellos digan que así es, hay que preguntarnos también por qué dicen que así tiene que ser, ¿no? Y si se podría cambiar o no, para qué, todas esas grandes preguntas para una tesis de antropología, porque no es una tesis ni en criminología ni en derecho penal, es en antropología, entonces ese es el reto. Entonces, sin duda, tienes un gran, pues eso, un reto para adelante y pues qué bien que estás acompañada por Moni y bienvenida pues a nuestro seminario que es formativo y que más buscamos justamente que nuestros estudiantes estén compartiéndonos sus avances y nuestros colegas, entre colegas, poder discutir y poder aportar esta visión, ¿no? Desde la antropología. Nada más, muchísimas gracias. Gracias. ¿De aquí? Sí, Mónica, nada más decir que también aquí en los comentarios del Facebook vemos que desde Argentina nos señalan que también se ven las mismas problemáticas y creo que es importante intercambiar estas experiencias. Proponen armar justamente un espacio de antropología social en las instituciones jurídicas. El debate sigue, los invitamos a seguirlo acá en Facebook también. Hay algunas preguntas que supongo que también Alexa podrá contestar en la medida de lo posible también por este medio, las que quedaron pendientes, y también pues leer con mayor detenimiento y atención los comentarios que se están haciendo acá. Entonces, solamente agradecerles también a todos los que participaron por medio del Facebook Live. Sí, muchas gracias. Gracias a la doctora Irene, gracias a la doctora Jackie, gracias Alexa por presentarnos tu avance en este día y a todas las personas que nos acompañaron en ambas plataformas. Esta será la forma en la que estaremos funcionando en este seminario de antropología del derecho. Trabajamos bajo 4 ejes. Los invitamos a que accedan a nuestra página de Facebook y a la página del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Ahí podrán ver los 4 ejes sobre los cuales estamos incentivando este espacio de antropología y nuestro quehacer en ámbitos y conexión y discusión con el derecho. Les agradecemos mucho, que pasen buena tarde, nos vemos en un mes, estaremos circulando el cartel para la sesión de septiembre, me parece, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien tenía algo que decir? ¿No? Ok. Gracias, saludos y hasta pronto. Les recordamos mandarnos sus nombres en inbox. Hasta luego, bye.